Nunca creí en fantasmas, ni en la invulnerabilidad mística, ni en ninguna brujería o magia negra. En este mundo de 2024, la guerra para mí era una cuestión de tecnología avanzada, drones asesinos y sistemas de misiles guiados por satélite con precisión milimétrica. Pero la imagen que tengo ante mí ahora, en medio de la lluvia de balas de ametralladora, destroza cada teoría de combate que aprendí en la Academia Militar Occidental. Los destellos de los cañones enemigos revelan una figura vestida de negro absoluto. Él se mantiene erguido, sin agacharse ni buscar refugio, y lo más aterrador es que esas balas parecen no hacerle nada. Antes de continuar, no olviden comentar desde dónde nos ven y darle a seguir, porque la historia de mañana, les aseguro, es imperdible. El polvo lo cubre todo en el campo de batalla. Mi nombre es Teniente Ricardo, y esta es la historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los guerreros de la sombra de México. 24 horas antes bajé de mi Humvee con total confianza. Mis botas de combate, pulidas hasta brillar, pisaron el lodo rojizo de una remota base de operaciones fronterizas, lejos de la civilización. En mis manos, una tablet de última generación para controlar drones. En mi mochila, equipos de comunicación por satélite valorados en millones de pesos. Fui enviado aquí para modernizar las fuerzas fronterizas. La orden de arriba era clara: enseñarles el combate moderno y que dejaran de lado sus métodos antiguos y anticuados. Miré alrededor de la base. Parecía más un campamento scout que una fortaleza militar. Sacos de arena viejos, una cerca de alambre de púas oxidada y el penetrante olor a tabaco de hoja que flotaba en el aire. Y allí los conocí por primera vez. Una compañía de autodefensas, o como los lugareños los llamaban, guerreros de la sombra. No vestían camuflaje digital como yo, sino trajes completamente negros, pañuelos negros y rostros curtidos por el sol, con miradas indescifrables. Un anciano estaba sentado en un catre de bambú, limpiando un rifle de la Guerra Fría. Su cabello era corto y canoso, y una larga cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda. Él era el sargento El Viejo Lobo, el líder de la unidad de operaciones de este lugar. Me acerqué a él, intentando adoptar una postura lo más imponente posible. Buenos días, sargento. Soy el teniente Ricardo, especialista en tácticas especiales del Mando Central. Vengo a instalarles un sistema de alerta temprana. El sargento El Viejo Lobo levantó la vista lentamente. Su mirada no mostraba emoción ni entusiasmo, estaba vacía como un pozo profundo en la selva. Exhaló una bocanada de humo de tabaco suavemente y dijo con voz ronca: «Guárdate tus juguetes, teniente. En esta selva, la señal satelital no sirve de nada. Lo único que te salvará es tu instinto y el espíritu de tus ancestros». Me reí entre dientes mientras sacaba un pequeño dron de mi mochila y lo lanzaba al aire. Sus hélices giraban zumbando por toda el área. «¿Ves, sargento? Este es mi ojo de demonio. Ve todo en un radio de 5 kilómetros. Nadie escapa a mi vista. No necesitamos fantasmas ni espíritus». El sargento El Viejo Lobo miró el dron y negó con la cabeza suavemente antes de decir casualmente: «Cuidado, teniente. Lo que vuela demasiado alto, al caer, duele». En ese momento, no le presté la menor atención a esas palabras. Solo pensé que este anciano era un dinosaurio anticuado, aferrado a supersticiones, amuletos y tatuajes. No tenía idea de que su advertencia era la verdad más aterradora que estaba a punto de enfrentar en unas pocas horas. La oscuridad comenzó a cubrir el valle, y el canto de los grillos llenaba el aire. Abrí mi laptop, conecté el sistema, y una pantalla azul brillante se encendió en la oscuridad de la base. «Todo despejado, sargento. No hay vida en un radio de 3 kilómetros. Esta noche podemos dormir tranquilos», dije con confianza. Pero el sargento El Viejo Lobo no respondió. Se levantó, tomó su rifle de confianza y se dirigió en silencio a la línea de búnkeres. Los otros autodefensas hicieron lo mismo. Comenzaron a apagar las luces y desaparecieron en la oscuridad tan sigilosamente como si nunca hubieran existido. Negué con la cabeza, molesto, pensando que eran excesivamente paranoicos. De repente la pantalla de mi laptop parpadeó. Una señal de alerta roja brilló junto con números que subían rápidamente. Algo se acercaba muy rápido, y no era solo 1 o 2, sino cientos de puntos de señal. Abrí los ojos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Maldita sea. Intenté levantarme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas.
Rápidamente busqué la tablet de control del dron que había caído a mi lado, esperando que fuera mi último ojo para ayudarme a escapar de esta locura. Pero lo que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se me cayera a los pies. La pantalla, que antes era nítida en 4K, ahora era solo una serie de líneas blancas y negras que chispeaban y temblaban. La señal estaba fuertemente interferida. Mi dron de millones de pesos, del que estaba tan orgulloso, ahora era solo un trozo de metal inútil volando sin rumbo en el cielo o ya derribado. Intenté presionar el botón de recuperación de comandos una y otra vez, golpeando la pantalla con los dedos hasta casi romperla. ¡Demonios! ¿Por qué no funciona? ¿Y el sistema satelital? Me volví para agarrar la radio de comunicación, gritando pidiendo refuerzos al mando central. Base, aquí Águila Azul. Estamos bajo fuerte ataque, repito, bajo fuerte ataque. Solicito apoyo urgente. Solo un zumbido de estática me respondió. Un frío escalofriante me recorrió la columna vertebral. En ese momento me di cuenta de que el enemigo que nos atacaba afuera no eran unos ladronzuelos insignificantes como yo los había subestimado. Tenían bloqueadores de señal, habían planeado muy bien y conocían los puntos débiles de cada pieza de tecnología que yo poseía. Los reflectores de la base fueron destruidos uno por uno. La oscuridad comenzó a engullir el espacio a mi alrededor. En medio del caos, me volví hacia el grupo de guerreros de la sombra, esperando verlos devolver el fuego o hacer algo para detener al enemigo. Pero lo que vi me hizo perder aún más la cabeza. El sargento El Viejo Lobo y sus hombres estaban sentados inmóviles en sus trincheras, como estatuas. No dispararon ni una sola bala, dejando que las balas enemigas pasaran silbando por encima de sus cabezas de manera aterradora. «Disparen, maldita sea. ¿Qué esperan? Dispárenles», grité, compitiendo con el sonido de las explosiones. La ira y el miedo se mezclaron hasta ser indistinguibles. ¿Por qué no disparan? ¿Están tan asustados que no pueden moverse? ¿No decían ser guerreros? El sargento El Viejo Lobo se volvió a mirarme lentamente. En medio de los destellos de las explosiones, su rostro era impasible hasta dar escalofríos. «Todavía no es el momento», dijo brevemente, y luego se agachó para apoyar su oído en el suelo, como si escuchara los pasos de la muerte. No entendí nada. El enemigo estaba a punto de llegar a la valla de alambre de púas interior, pero ellos decían que aún no era el momento. Esto era una locura. De repente, docenas de sombras oscuras comenzaron a aparecer en el linde del bosque. Vestían armaduras completas, gafas de visión nocturna, y llevaban rifles de asalto mucho más modernos que los de los guerreros de la sombra. Estos eran claramente mercenarios, fuerzas especiales extranjeras. Saqué mi pistola de servicio y apunté a esas sombras. Mis manos temblaban violentamente. Disparé 3 balas, pero solo perforaron el aire vacío. El enemigo se refugió rápidamente detrás de los árboles y devolvió el fuego con precisión. Una bala rozó mi casco por un pelo. Rápidamente volví a meterme detrás de los sacos de arena, jadeando como si me fuera a morir. Iba a morir aquí, a morir en un sucio agujero de lodo, sin que mi equipo de alta tecnología pudiera ayudarme. Y en el momento en que levanté la vista de nuevo, me quedé atónito. Todos los guerreros de la sombra habían desaparecido. La trinchera donde había estado sentado el sargento El Viejo Lobo ahora estaba vacía. Una sensación de traición me invadió. Se escaparon. Esos viejos cobardes me dejaron solo para morir. ¡Cobardes! ¿No decían amar su tierra?, grité con desesperación. Las lágrimas de rabia se mezclaban con el polvo. Los pesados pasos del enemigo se acercaban cada vez más. Voces en un idioma extranjero se escuchaban claramente justo detrás del muro. Apreté mi pistola, preparándome para morir como un perro acorralado. Al menos me llevaría a uno con ellos. De repente, un silbido agudo se escuchó desde lejos. ¡Boom! Una explosión cayó en medio del patio de tierra, a menos de 10 metros de donde yo estaba. La fuerza de la explosión desgarró los sacos de arena y me lanzó por los aires contra la pared del búnker. El mundo entero giró. La imagen frente a mí comenzó a emborronarse. Un zumbido largo resonaba en mis oídos. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban demasiado. En mi conciencia que se desvanecía, vi una sombra negra precipitarse hacia mí. No era el enemigo, sino alguien que se movía tan rápido como un demonio. Una mano áspera pero fuerte como una tenaza de hierro me agarró por el cuello de la camisa, arrastrándome por el suelo. Un susurro ronco sonó en mi oído. Una voz familiar. «Bienvenido a lo real, muchacho». Luego,
Todo se desvaneció en la oscuridad. El dolor recorrió mi cuerpo como si alguien me estuviera cortando la piel en carne viva. Un fuerte olor a hierbas de la selva me llegó a la nariz, haciéndome fruncir el ceño de agonía. Intenté abrir los ojos y me encontré acostado en un suelo de piedra fría. Una tenue luz de luna se filtraba por la boca de la cueva, revelando la silueta de alguien sentado no muy lejos. El sargento el viejo lobo estaba sentado con las piernas cruzadas a mi lado, moliendo hojas de color verde oscuro en sus manos con calma. Su mirada se dirigía hacia el exterior de la cueva, sin mostrar ni una pizca de preocupación en su rostro. ¿Despertaste, tigre de ciudad?, preguntó casualmente, sin volverse a mirarme. Intenté incorporarme, a pesar de sentirme muy mareado. La ira que ardía en mi pecho me hizo apretar los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaron la base? ¿Por qué huyeron aquí para salvarse, dejando que el enemigo tomara nuestra posición tan fácilmente? Pregunté con voz temblorosa, tratando de contener el dolor en mis costillas. El sargento el viejo lobo detuvo sus manos que molían las hierbas y se volvió a mirarme lentamente. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios, una sonrisa extrañamente espeluznante bajo la luz de la luna. ¿Huir? ¿Crees que huimos como ratas para escondernos en una cueva? Se rió entre dientes suavemente antes de señalar la boca de la cueva. Arrastra tu cuerpo hasta aquí y mira, y entonces entenderás por qué te dije que tu tecnología no sirve de nada en esta selva. Apreté los dientes, venciendo el dolor, y me arrastré con dificultad hasta la boca de la cueva. Luego miré hacia abajo. Lo que vi me hizo olvidar el dolor por un momento. Mi cuerpo se erizó sin darme cuenta. La base de operaciones que acababa de dejar estaba ahora llena de reflectores del enemigo. Decenas de mercenarios fuertemente armados patrullaban el lugar, moviéndose frenéticamente. Habían tomado nuestra base. Mis equipos de comunicación, computadoras y drones caros probablemente habían sido capturados por ellos. Pero un momento, algo andaba mal. Esos soldados no parecían ganadores en absoluto. Estaban agrupados, apuntando sus armas en todas direcciones con una actitud paranoica, gritando órdenes en voz alta como locos. Estaban asustados de algo invisible. De repente, vi a un soldado que hacía guardia junto a los restos de un Humvee desplomarse de repente al suelo. No hubo sonido de disparos, ni destellos, y nadie vio al tirador. Su compañero, que estaba de pie a su lado, entró en pánico, disparando su arma locamente hacia la oscuridad de la selva alrededor de la base. ¡Pum! ¡Pum! Los disparos resonaron en el valle, pero no hubo gritos de nuestra parte. Solo un silencio absoluto respondió. El sargento el viejo lobo me susurró al oído, su voz fría como el aliento de la muerte. ¿Lo ves, teniente? Tienen gafas de visión nocturna, tienen las armas más modernas, pero no nos ven, porque nosotros no luchamos con los ojos, sino con el espíritu. Tragué saliva, mi garganta seca, mirando la escena de abajo sin parpadear. Una sombra oscura se movió rápidamente a través de los reflectores, tan rápido que apenas pude verla. Luego, otro soldado cayó, con el cuello torcido hacia atrás como si lo hubieran roto con las manos desnudas. Esto no era un combate de autodefensas común. Esto era una cacería, y los guerreros de la sombra los estaban cazando uno por uno, como tigres cazando a sus presas. «Bienvenido al mundo de las sombras», dijo el sargento el viejo lobo, dándome una palmada suave en el hombro. «Esta noche aún es larga, y tu costosa lección apenas comienza». Me quedé sentado inmóvil, rígido, aceptando la aterradora verdad ante mí. Las teorías de guerra que había estudiado toda mi vida estaban siendo destrozadas por este anciano y sus guerreros de la sombra, a quienes había subestimado como simples hombres anticuados. El olor a pólvora se desvaneció, pero el olor a muerte se hizo cada vez más fuerte. Apreté los dientes hasta que mis mandíbulas casi se rompieron mientras el sargento el viejo lobo presionaba las hierbas finamente molidas sobre la horrible herida en mi hombro izquierdo. Un ardor intenso recorrió mi cuerpo como si me hubieran quemado, pero milagrosamente me ayudó a recuperar la conciencia. «¿Duele, muchacho?», preguntó con voz tranquila, sin mirarme, pero sus ojos seguían fijos en la oscuridad de abajo. «Sí, duele», respondí entre dientes. «Bien, si duele, significa que no estás muerto. Recuerda bien esta sensación, porque en esta selva, el dolor es el único amigo verdadero que te mantendrá alerta en todo momento». Me apoyé contra la fría pared de la cueva, mis ojos fijos en la base de operaciones de abajo.
Las pequeñas linternas de los mercenarios se movían frenéticamente. Estaban aterrorizados, como un rebaño de ovejas que saben que hay un lobo acechando en la oscuridad, pero no saben de qué dirección vendrá la muerte. «Sargento», pregunté con una duda que me había estado agobiando durante mucho tiempo, «¿tienen cámaras térmicas? ¿Tienen la última visión nocturna? ¿Por qué no pueden ver a su gente?» El sargento el viejo lobo se rió entre dientes, su voz seca como hojas crujientes. «¿Crees que esas máquinas son más inteligentes que el instinto primitivo del hombre, teniente?» Señaló las sombras oscuras de los grandes árboles que se balanceaban con el viento. «Las cámaras térmicas solo detectan el calor, pero mis hombres, ellos saben cómo enfriarse hasta mimetizarse con las rocas, saben cómo untarse barro para ocultar la temperatura de su cuerpo, y lo más importante, saben cómo respirar». «¿Respirar?», repetí, confundido. «Sí, respirar». El sargento el viejo lobo se volvió a mirarme, sus ojos brillaban en la oscuridad. «Cuando estás en calma, tu corazón late más lento, la circulación sanguínea disminuye. Tu cuerpo se enfría como un cadáver andante. Ese es el secreto de los guerreros de la sombra». Se me puso la piel de gallina, no por el frío, sino por las palabras del anciano frente a mí. Sonaban como historias de leyendas, pero la evidencia estaba allí abajo, a la vista de todos. De repente, la radio de comunicación del enemigo, que había logrado sintonizar con un receptor de emergencia en mi bolsillo, sonó en medio del silencio. «Alfa 1 llama a base. Hemos perdido 3 hombres en el flanco derecho. Repito, hemos perdido 3 hombres. No vemos al enemigo. No sabemos la dirección del fuego. Maldita sea, ¿son fantasmas o qué?». La voz al otro lado de la línea estaba claramente llena de miedo. El idioma que usaban no era español, sino inglés con acento extranjero, indicando que eran mercenarios profesionales. El sargento el viejo lobo sonrió con la comisura de sus labios, la sonrisa de un cazador disfrutando de su presa. «Ahora les toca a ellos». Tomó su vieja y anticuada escopeta, revisó los cartuchos y luego se puso de pie en toda su estatura. «Levántate, teniente. Si te quedas sentado aquí, te convertirás en un blanco fácil para que te disparen en la cabeza. Iremos a buscarlos». «¿A dónde vamos, sargento?», pregunté mientras me esforzaba por levantarme. Una de mis piernas aún temblaba por el dolor. «Bajaremos a buscarlos», respondió el sargento el viejo lobo con voz tranquila. «¿Qué? ¿Bajar a buscarlos? ¿Está loco, sargento? Son cientos, fuertemente armados. Yo solo tengo una pistola y usted solo tiene esa escopeta, ¿verdad?». El sargento el viejo lobo se volvió bruscamente a mirarme, su mirada tan feroz que tuve que cerrar la boca de golpe. «Escucha, muchacho de ciudad, esta selva es mi hogar, es el patio trasero de todos mis hombres. En mi casa, yo soy la ley. Yo soy quien decide quién vive o quién muere. No tus armas de alta tecnología ni sus rifles». Salió de la cueva delante de mí, dejando una frase que recordaré hasta el día de mi muerte. «Y esta noche, te enseñaré lo que es la guerra de guerrillas de verdad». No tuve otra opción que apretar los dientes y seguir a este formidable anciano hacia la oscuridad de la selva. Mis pies pisaban las hojas secas, tratando de caminar lo más silenciosamente posible, pero el crujido que se producía aún sonaba como una explosión en mis oídos en comparación con los movimientos del sargento el viejo lobo. Él se movía a través de densos espinos y raíces enredadas tan silenciosamente como si sus pies no tocaran el suelo. Su cuerpo se fundía con la oscuridad de los grandes árboles, tanto que a veces tenía que esforzar la vista para encontrarlo. Este era un verdadero guerrero de la sombra. Descendimos con precaución por la ladera de la montaña hasta llegar a un punto de emboscada sobre la línea de árboles, a menos de 50 metros del grupo de patrulla del enemigo. La imagen que vi me hizo contener la respiración. 5 mercenarios caminaban en fila hacia nosotros, sus rifles con mira listos para disparar, los dedos en el gatillo todo el tiempo. «Vienen hacia acá», susurré con voz temblorosa. El sargento el viejo lobo levantó una mano en señal de que me detuviera y señaló un gran árbol a su derecha. «Mira eso». Seguí su dedo. Al principio no vi nada más que oscuridad y vacío, pero al mirar con atención, vi una rama moverse de manera inusual y una sombra oscura aferrada a esa rama como un murciélago gigante. Era uno de los autodefensas. Se descolgó lentamente, con un cuchillo de supervivencia largo y afilado en la mano. La hoja estaba ennegrecida para no reflejar la luz de la luna. Un segundo después, la figura se dejó caer al suelo de abajo, sin ruido, sin señal de advertencia. ¡Zas!
El sonido de la hoja cortando carne se escuchó apenas. El último mercenario de la fila se desplomó sin siquiera un gemido. Sus compañeros, que caminaban delante, ni siquiera se dieron cuenta de que la muerte se había llevado a su amigo. Me quedé rígido, mirando el asesinato más silencioso y frío que jamás había visto en mi vida. Esto no era un tiroteo como en las películas de guerra de Hollywood, sino el arte de matar, practicado con maestría. El sargento el viejo lobo se volvió a mirarme. Sus ojos parecían satisfechos. ¿Ves, teniente? Por eso los carteles nos llaman el ejército inmortal, porque para ellos el que no muere es el que no ven. Y ahora es tu turno. Me metió un viejo cuchillo de supervivencia en la mano. El mango de madera estaba resbaladizo de sudor o sangre. No pude distinguirlo. Demuéstrame que un teniente con formación extranjera como tú no solo es bueno para apretar botones de drones. El cuchillo de supervivencia en mi mano pesaba como un tronco, aunque en realidad no pesaba ni medio kilo. El sudor brotaba de mis palmas hasta que el mango de madera se volvió resbaladizo. Lo apreté con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, intentando controlar el temblor incontrolable. Los pasos del mercenario se acercaban cada vez más. Swoosh, swoosh, swoosh. Cada paso pisaba las hojas secas como un tic-tac de cuenta regresiva hacia mi muerte. Me escondí detrás de un denso arbusto, a solo unos pasos de su camino. El sargento el viejo lobo había desaparecido. Me había dejado aquí para probar un instinto primitivo que yo no sabía si realmente existía. El olor a cigarrillos extranjeros caros me llegó a la nariz. Estaba muy cerca, tan cerca que pude escuchar su respiración entrecortada a través de su máscara antigás. Ahora o nunca. Apreté los dientes, reuniendo todo el coraje que tenía, listo para saltar, pero mi cuerpo no se movió. Mis piernas estaban rígidas como si me hubieran clavado al suelo. El miedo me atenazó el corazón hasta que no pude dar un paso. Esto era de verdad, no un juego, no un dron controlado. Si fallaba, moriría. En el momento en que dudé, el mercenario se giró bruscamente hacia el arbusto donde me escondía. El instinto de un guerrero profesional debió decirle que algo andaba mal. «¡Hey! ¿Hay alguien ahí?», gritó en inglés con voz fuerte, levantando su rifle. Me sobresalté, rodando hacia un lado con dificultad. La primera ráfaga de balas me rozó la mejilla por poco. Las hojas a mi alrededor volaron en pedazos. Me levanté y corrí desesperadamente, olvidando todas las tácticas que había aprendido. Ahora, en mi cabeza, solo existía la palabra huir. Los pesados pasos corrían detrás de mí. El crujido de las ramas rotas indicaba cuán grande y fuerte era. Tropecé con una raíz, cayendo al suelo. El lodo me entró en la boca y la nariz. Rápidamente me giré, levantando el cuchillo para defenderme desesperadamente. La oscura silueta del mercenario gigante se cernía sobre mí. El cañón de su arma oscura apuntaba directamente a mi pecho. ¿Se acabó? ¿La vida del teniente Ricardo termina aquí? Sonrió bajo su máscara. Su dedo lentamente apretó el gatillo. ¡Zas! Un sonido de un objeto afilado perforando carne se escuchó extrañamente antes de que el arma disparara. El gigante se detuvo en seco, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El rifle se le escapó de las manos y cayó al suelo. Vi una flecha de bambú afilada clavada en su garganta. La sangre roja brotaba. Intentó agarrarse el cuello, emitiendo un sonido ahogado antes de caer sobre mi pierna. El sargento el viejo lobo saltó silenciosamente del árbol que estaba encima de mí. Se acercó, sacó la flecha del cuello del cadáver y se limpió la sangre en sus pantalones con calma. «Reprobado», dijo brevemente sin mirarme. Empujé el cadáver fuera de mí, jadeando aliviado y avergonzado. «Lo siento, sargento». Mis piernas no se movían. El sargento el viejo lobo exhaló un largo suspiro y extendió la mano para ayudarme a levantarme. «El miedo te dejó mudo, te paralizó. En esta selva, si dudas un solo segundo, mueres». De repente, la radio del mercenario muerto sonó. «Bravo 2, informe de la situación. ¿Se oyen disparos? ¿Qué pasó?». El sargento el viejo lobo rápidamente tomó la radio, la apagó y se volvió bruscamente hacia el este. «Ya nos han detectado. Tenemos que irnos rápido». Pero antes de que pudiéramos dar un paso, una ametralladora pesada abrió fuego intensamente contra nuestra posición. Dispararon una ráfaga de balas sin darnos tregua. Una bala atravesó directamente el brazo izquierdo del sargento el viejo lobo. «¡Zas!». La sangre salpicó mi cara. Grité alarmado. «Sargento, sargento, le han disparado».
pero lo que vi me dejó boquiabierto. El sargento, el viejo lobo, solo se tambaleó un poco, se inclinó para mirar la herida de su brazo, de la que brotaba sangre, y luego me miró con una mirada tan tranquila que daba miedo. No gritó, no se quejó, no mostró ningún signo de dolor, como si su cuerpo estuviera hecho de acero. «¡Corre!», gritó con voz fuerte, y usó la misma mano herida para agarrar mi cuello y arrastrarme a través de la lluvia de balas. Corrimos a lo largo de la pared rocosa, con las balas silbando detrás de nosotros, hasta que saltamos a un profundo barranco seco. Me senté jadeando, rasgándome la manga para detener el sangrado de su herida. «Sargento, la herida es profunda, sangra mucho. Hay que... No te metas». El sargento, el viejo lobo, me apartó la mano. Metió la mano en su bolsa, sacó un polvo de hierbas negras y lo aplicó directamente sobre la herida abierta. Una columna de humo blanco se elevó de la herida con un fuerte olor a quemado. Apretó los dientes, las venas de sus sienes se hincharon, pero no salió ni un solo grito de su boca. Lo miré atónito. ¿Era un hombre o un robot? Recibió un disparo tan grave y aún así reaccionó como si solo le hubiera picado un mosquito. «¿Qué miras, teniente?», preguntó bruscamente, a pesar de que gotas de sudor cubrían su frente. «¿No le duele, sargento?», pregunté con voz débil. El sargento, el viejo lobo, sonrió, a pesar de su rostro pálido. «Claro que duele, duele como el infierno. Pero si grito, el enemigo se envalentona. Si grito, mis hombres pierden la moral. Un guerrero de la sombra puede morir pero no puede llorar». Esas palabras me golpearon con fuerza. Esto era el verdadero significado del ejército inmortal, no porque fueran invulnerables a las balas o las armas, sino por un corazón más fuerte que el humano. El sargento, el viejo lobo, asintió hacia el bosque detrás de nosotros. «Sigamos. Esta noche aún es larga y no moriré tan fácilmente hasta que haya cortado la cabeza de estos invasores». Se puso de pie con firmeza. A pesar de que su brazo estaba cubierto de sangre, la camisa negra casi no se veía. Miré la ancha espalda de este anciano, con una sensación completamente diferente. El desprecio y la subestimación se habían desvanecido por completo, dejando solo admiración y respeto. Apreté el cuchillo en mi mano. Esta vez, mis manos no temblaban. «Lidere el camino, sargento. Estoy listo». Nos agachamos en el suelo mojado de la zanja profunda. El frío glacial del barro se filtraba por mi ropa hasta los huesos, pero eso era lo único que podía ocultar la temperatura de nuestros cuerpos a las cámaras térmicas del enemigo. Miré la herida en el brazo del sargento, el viejo lobo. La sangre había dejado de fluir y solo quedaba una aterradora quemadura negra por las hierbas. Este anciano era realmente resistente. «Sargento», susurré suavemente, mis ojos fijos en la radio que habíamos recuperado del mercenario muerto. «Se están comunicando todo el tiempo. Conocen nuestra posición al interceptar nuestra señal de radio. Si seguimos huyendo así, en menos de una hora nos rodearán por completo». El sargento, el viejo lobo, levantó la cabeza del cañón de su rifle, sus ojos afilados en la oscuridad. «¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres que salga a hacer de blanco para que me disparen?». Negué con la cabeza lentamente. Mi cerebro comenzó a procesar rápidamente. El miedo estaba siendo reemplazado por la determinación de un estratega. «No, sargento. Ya que confían en su tecnología, yo usaré esa misma tecnología para matarlos». Metí la mano en mi mochila rota y saqué los restos de un pequeño dron dañado. Ya no podía volar, sus hélices estaban rotas, pero la batería y el transmisor aún funcionaban. Manipulé el circuito con la punta de mi navaja, conectando los cables a la radio del enemigo. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes y hábiles. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el sargento, el viejo lobo, con curiosidad. Levanté la vista, lo miré a los ojos y sonreí levemente. «Voy a crear un fantasma, sargento. Un fantasma digital». 10 minutos después, habíamos terminado de colocar la trampa. Coloqué el equipo modificado en un gran hueco de un árbol a unos 100 metros al este. Luego, regresé rápidamente para esconderme con el sargento, el viejo lobo, en un platanar salvaje en la dirección opuesta. Presioné el botón de encendido. Inmediatamente, la pantalla del radar de los mercenarios debió haber gritado. La señal que envié no era solo una señal de radio ordinaria, sino una simulación de ondas de calor y ecos que engañaron a sus instrumentos, haciéndoles creer que una gran fuerza se escondía allí. «Funcionó, ¿verdad, sargento?», preguntó en un susurro. «Esperemos y veremos», respondí, conteniendo la respiración. Poco después, el pesado sonido de las botas de combate resonó.
Una unidad de mercenarios, unos 10 hombres, corrió directamente hacia la posición falsa que había creado. Eran extremadamente cautelosos, levantando sus armas y apuntando en todas direcciones. Luego, detectaron una señal de calor. El líder de la unidad gritó una orden. ¡Bang! El primer disparo de rifle abrió una ráfaga de fuego salvaje contra el hueco del árbol vacío. Cientos de balas perforaron la corteza del árbol, y astillas de madera volaron por todas partes. «¿Ahora, sargento?», preguntó, apretando su escopeta. «Espere un poco más, hasta que agoten sus cargadores», le toqué el brazo. Los disparos resonaron fuerte durante un buen rato antes de que se calmaran gradualmente cuando se dieron cuenta de que no había respuesta. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», gritó el líder de la unidad. «Despejen la zona». 2 soldados se acercaron al tronco del árbol con cautela. En ese momento, «¡Ahora, sargento!», grité, y presioné el botón de detonación de una bomba casera que habíamos escondido debajo de un montón de hojas junto a ellos. ¡Boom! La explosión de la pólvora que había sacado de viejos cartuchos de armas grandes, mezclada con baterías de litio, produjo una gran bola de fuego que envolvió inmediatamente a los 2 soldados. ¡Ah! Los gritos de agonía resonaron. El caos estalló inmediatamente. Los demás huyeron en todas direcciones. El sargento el viejo lobo no esperó. Saltó de su escondite como un tigre furioso. La escopeta en sus manos rugió. ¡Bang! ¡Bang! 2 mercenarios que estaban más cerca cayeron al suelo. El sargento el viejo lobo se movió muy rápido, corrió en zigzag esquivando balas y se acercó, golpeando a otro en la mandíbula con la culata de su arma hasta dejarlo inconsciente. Yo tampoco me quedé atrás. Apunté mi pistola a un soldado que estaba a punto de pedir ayuda por radio. Inspiré profundamente, apunté, apreté el gatillo. ¡Bang! La bala le atravesó el hombro, haciendo que la radio se le cayera de la mano. Gritó y giró su arma hacia mí, pero ya era demasiado tarde. ¡Zas! Un cuchillo volador del sargento el viejo lobo atravesó el aire y se clavó con precisión en el centro de su pecho. El cuerpo se desplomó frente a mis ojos. Todo terminó en menos de 1 minuto. Los 10 mercenarios habían sido eliminados. Me quedé jadeando, mirando el resultado ante mí con incredulidad. Nosotros 2 solos habíamos acabado con una unidad de fuerzas especiales sin apenas derramar sangre. El sargento el viejo lobo se acercó a mí. Sacó el cuchillo del cadáver, se limpió la sangre y luego me miró con una mirada diferente. «No está mal, muchacho», me dio una palmada fuerte en el hombro. La primera vez que sentía aceptación de este hombre rudo. «Me gusta tu fantasma». Sonreí, a pesar de que mi cara estaba cubierta de barro. «Pero esto no es todo, sargento». Levanté la radio del enemigo. «Acabo de descifrar su frecuencia principal. Ahora sé dónde está su cuartel general temporal y también sé qué planea hacer su gran jefe». El sargento el viejo lobo sonrió. Sus ojos brillaban intensamente. «Entonces no perdamos tiempo. Llévame a él. Esta noche iremos a cortar la cabeza de la serpiente». Asentí con determinación. El miedo había desaparecido por completo. Ahora no era solo una carga para el equipo, sino el cerebro que llevaría al ejército demoníaco del sargento el viejo lobo a la victoria. Nos dirigimos por la escarpada cresta de la montaña, hacia la cima de las ruinas del Sol Escondido, el punto estratégico más alto de la zona. El viento frío soplaba con fuerza, cortando la piel hasta quemarla, pero el sudor corría por mi espalda. La imagen que apareció ante nosotros, al llegar a la cima de la colina, me hizo contener la respiración. Los restos de un antiguo templo de piedra, que antes había sido silencioso, ahora se habían transformado en una base de mando enemiga en toda regla. Los reflectores iluminaban toda la zona. Decenas de camiones militares estaban estacionados en fila. Lo más sorprendente era una plataforma de lanzamiento de misiles de gran tamaño, que estaba siendo instalada, apuntando sus ojivas hacia el pueblo en el valle de abajo. No solo querían tomar el área, sino que planeaban aniquilar a todo el pueblo para intimidarnos. Me volví a mirar al sargento el viejo lobo. Su rostro se puso tenso al instante. Las venas de sus sienes se hincharon de manera aterradora. «Lo van a hacer», murmuró entre dientes. «Si ese misil es disparado, cientos de aldeanos, mujeres y niños morirán. Tenemos que destruirlo, sargento». Me apresuré a proponer un plan. «Hackearé su sistema de guía para que explote en la base, pero tengo que acercarme más. Al menos, tengo que llegar a esa torre de transmisión».
Señalé la torre de radio que se alzaba majestuosamente en medio de la base. Pero es imposible. Hay demasiados guardias. Ni una mosca podría pasar. El sargento el viejo lobo se volvió a mirarme. Su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de un cazador, sino la mirada de un sacrificado. ¿Puedes hacerlo, teniente? Si llegas a esa torre, ¿puedes detenerlo? Asentí con confianza. Claro que sí. Solo necesito 5 minutos. Dame solo 5 minutos. El sargento el viejo lobo respiró hondo. Metió la mano en el cuello de su camisa, se quitó un viejo amuleto que había llevado toda su vida y me lo tendió. Guárdalo. Si no regreso, dáselo a mi hija en el pueblo de abajo. Dile que su padre no huyó. Recibí el amuleto con manos temblorosas. Una premonición me recorrió. ¿Qué va a hacer, sargento? El sargento el viejo lobo sonrió suavemente, la sonrisa más tierna que jamás había visto en este hombre. Voy a darte 5 minutos, ¿verdad? Bien. Los atraeré a todos hacia mí. No, sargento. Eso es un suicidio. Intenté agarrar su brazo. El sargento el viejo lobo me apartó la mano con fuerza. Haz tu trabajo. No dejes que nuestro sacrificio sea en vano. Un instante después, la leyenda comenzó. El sargento el viejo lobo se mantuvo erguido en medio de una gran explanada, rodeado por el enemigo. Gritó en un dialecto local, su voz resonando por todo el valle. «Vengan, perros cobardes. Estoy aquí. Los guerreros de la sombra están aquí». Cientos de armas dispararon contra su cuerpo al instante. Bang, bang, bang. Pero lo que sucedió nos dejó atónitos a mí y a todos los enemigos. El cuerpo del sargento el viejo lobo se sacudió con la fuerza de las balas, pero no cayó. Caminó lentamente y con firmeza a través de la lluvia de balas como un gigante inamovible. La sangre roja salpicó de su cuerpo hasta empapar su traje negro, pero él seguía levantando su escopeta para devolver el fuego. ¡Boom! Un enemigo salió volando. ¡Boom! Otro cayó. Era una imagen demasiado increíble para que la ciencia la explicara. ¿Podía la fuerza de voluntad de un hombre vencer el dolor hasta ese punto? Esos mercenarios comenzaron a perder la moral. Retrocedieron, gritando con miedo. «Es un demonio. No muere. Dispárenle en la cabeza». El sargento el viejo lobo se rió a carcajadas. Arrastró su pierna ensangrentada, avanzando hacia ellos paso a paso. Rápidamente me sequé las lágrimas y aproveché el momento en que todos estaban enfocados en el demonio inmortal para correr a través de la oscuridad, hacia la torre de transmisión. Mi corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. Me volví a mirar al sargento el viejo lobo por última vez. Había sido disparado hasta arrodillarse, pero aún usaba la culata de su rifle para apoyarse en el suelo, intentando levantarse de nuevo. En mi mano, mi teléfono móvil, donde había estado grabando un video, temblaba. Las imágenes que grabé, de un viejo soldado luchando hasta el final para proteger su tierra natal, tenían que ser enviadas al mundo. Llegué a la base de la torre de señales. Rápidamente conecté el equipo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Los disparos detrás de mí se habían silenciado. Un silencio aterrador cubrió toda la zona. No me atreví a mirar hacia atrás. Sabía muy bien lo que significaba. «Sargento». Apreté los dientes y presioné la tecla Enter para enviar la orden de destruir el sistema. La pantalla mostró una barra de carga verde. 10%, 20%. De repente, la puerta de acero detrás de mí se abrió de golpe. Un mercenario gigante estaba parado allí. Su pistola apuntaba directamente a mi cabeza. «¿Creíste que ibas a escapar, muchacho?», sonrió. Se acabó. Cerré los ojos, aceptando mi destino. Pero en ese mismo instante, una gran explosión se escuchó desde el norte. No de un misil, sino de la línea de árboles. Los faros de más de 10 jeeps militares se encendieron junto con el sonido de las sirenas. «¡Refuerzos!». Abrí los ojos de par en par, pero ¿sería demasiado tarde? El arma del enemigo seguía apuntando a mi cabeza, y su dedo estaba a punto de apretar el gatillo. En el momento en que la explosión resonó, la tierra bajo mis pies tembló como si hubiera un terremoto. El mercenario gigante que me apuntaba con su arma se sobresaltó. Su concentración se desvió por una fracción de segundo hacia el origen del sonido. Esa fue la única oportunidad que tuve. No pensé. Mi cuerpo se movió por sí solo, siguiendo el instinto que el sargento el viejo lobo me había enseñado. ¡Zas! Clavé el viejo cuchillo de supervivencia que me había dado el sargento, hacia arriba, bajo su barbilla, con la mayor rapidez y fuerza que mis brazos pudieron.
gritó, y su pistola se disparó. La bala me rozó la oreja por un pelo. El gigante cayó de espaldas, retorciéndose en el suelo. Jadeé, mis manos temblaban, ya no por miedo, sino por la adrenalina que bombeaba por todo mi cuerpo. Me volví a mirar la pantalla de la computadora. La barra verde acababa de llegar al 100%. Éxito. El sistema de control de misiles se bloqueó. La pantalla mostró una alerta roja junto con un mensaje de advertencia. El misil guiado que apuntaba hacia el pueblo se detuvo en el aire y luego bajó lentamente, como un robot sin energía. Las sirenas de alarma sonaron por toda la base enemiga. El caos estalló de inmediato. Los mercenarios restantes entraron en pánico. Se dieron cuenta de que estaban a punto de ser derrotados. Tomé un rifle del cadáver del mercenario y corrí hacia el balcón. La imagen de abajo me hizo detenerme. No era por los refuerzos de nuestro lado que estaban atacando, sino por la imagen de un anciano en medio del cerco enemigo. El sargento el viejo lobo todavía estaba vivo. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas de bala, la sangre corría tanto que su traje negro se había vuelto rojo oscuro, pero él seguía de pie, usando su confiable escopeta como bastón. Los más de 10 mercenarios que lo rodeaban no se atrevían a acercarse. Sostenían sus armas temblorosas, retrocediendo con miedo como si vieran un fantasma o un demonio. «Es un demonio. No muere. No moriré», gritó un mercenario, soltando su arma y huyendo desesperadamente. Esa imagen era la definición misma de un ejército inmortal. No porque fueran invulnerables a las balas o las armas, no porque tuvieran amuletos que los protegieran, sino por un espíritu indomable, un espíritu que estaba dispuesto a cambiar sangre y vida para proteger esta tierra. Levanté mi teléfono y grabé este momento histórico en video. Mis manos estaban firmes. Esta era la evidencia que golpearía la cara del mundo que había subestimado a los soldados mexicanos. Esta era la evidencia que haría que los carteles vecinos no pudieran dormir en paz. De repente, el fuerte sonido de una ametralladora desde un Humvee de nuestro lado resonó. ¡Bang! ¡Bang! Las fuerzas de refuerzo habían penetrado hasta el centro de la base. Los mercenarios, que ya estaban desmoralizados, huyeron como abejas en un panal roto. Abandonaron sus armas y a sus compañeros, corriendo hacia el bosque en todas direcciones. Rápidamente bajé del edificio de mando, dirigiéndome directamente al sargento el viejo lobo. «¡Sargento! ¡Sargento!», grité con todas mis fuerzas. El sargento el viejo lobo lentamente se volvió a mirarme. Una leve sonrisa apareció en su rostro pálido. «Bien hecho, muchacho», dijo con voz apenas audible, a punto de ser arrastrada por el viento, antes de que su cuerpo fuerte como una roca se desplomara lentamente al suelo. «No, sargento». Me abalancé para sostener su cuerpo antes de que su cabeza golpeara el suelo. Sangre, mucha sangre. Intenté presionar las heridas en su pecho. La sangre fluía sin parar entre mis dedos. «Médico, que alguien traiga un médico rápido», grité, mis lágrimas fluyendo sin vergüenza. El sargento el viejo lobo tomó mi mano. Su mano estaba helada, pero el agarre aún era firme. «Ya basta, teniente, ya basta», negó con la cabeza suavemente. Sus ojos comenzaban a nublarse. «La misión ha terminado». «No, sargento, no puede morir. Prometió llevarme a casa. No se muera». Sacudí su cuerpo, llamándolo a la conciencia. El sargento el viejo lobo me miró, sonriendo dulcemente. «No me voy a ninguna parte», señaló el bosque a nuestro alrededor. «Estaré aquí, en esta selva, en el viento, en la sombra de los árboles. Los guerreros de la sombra nunca mueren, solo nos convertimos en leyendas». Al terminar esas palabras, la mano del sargento el viejo lobo cayó a su lado. Sus ojos se cerraron lentamente. El silencio cubrió el campo de batalla por un momento. Incluso el sonido de las armas pareció silenciarse para honrar la partida del gran guerrero. Abracé el cuerpo sin vida de este hombre con fuerza, llorando sin vergüenza en medio del cerco de mis compañeros soldados que acababan de llegar. Todos se quitaron los cascos e inclinaron la cabeza al mismo tiempo para mostrar su máximo respeto. Y en ese momento, supe que lo que el sargento el viejo lobo había dicho era cierto. El cuerpo puede perecer, pero la leyenda de los guerreros de la sombra nunca morirá. Y yo, el teniente Ricardo, seré quien cuente esta leyenda al mundo. El sol de la mañana se filtraba a través de las columnas de humo negro que aún flotaban sobre la cima de la montaña. El silencio absoluto reemplazó por completo el sonido de los disparos y las explosiones de la noche anterior. Pero era un silencio pesado,
tan pesado que apenas podía respirar. Miré el cuerpo del sargento el Viejo Lobo, envuelto en la bandera de México con honor. 4 jóvenes soldados ayudaron a cargar su cuerpo sin vida por la colina lentamente. Nadie dijo una palabra, solo el sonido de las botas golpeando el suelo rítmicamente, como un tambor de guerra lamentando la partida del general. Miré mis propias manos, que aún estaban manchadas con la sangre seca del anciano, a quien 24 horas antes había considerado un dinosaurio anticuado, pero ahora su sangre me había dado una nueva vida. Teniente, un oficial de comunicaciones se acercó a mí con un teléfono satelital. El cuartel general solicita un informe urgente. El general está en la línea. Tomé el teléfono y me lo puse en el oído. La voz al otro lado de la línea preguntó con urgencia: Teniente Ricardo, ¿qué pasó allí? Informe la situación de inmediato. ¿Por qué la base está tan destrozada? ¿Y por qué el enemigo se ha retirado por completo? Respiré hondo, siguiendo el cortejo fúnebre del sargento el Viejo Lobo que desaparecía lentamente en la línea de árboles. Señor, respondí con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí mismo. Hemos perdido un hombre, señor, un hombre que es una leyenda. El otro lado de la línea guardó silencio por un momento antes de preguntar suavemente: ¿Quién? ¿El sargento Lobo? El jefe de la unidad de autodefensas. El silencio cubrió el otro lado de la línea de nuevo. Sabía muy bien que el nombre del sargento el Viejo Lobo era bien conocido entre los soldados mayores. Pero la misión ha terminado, señor, continué. La base de lanzamiento de misiles ha sido recuperada y el enemigo ha sido derrotado por completo con solo 2 hombres. ¿Con solo 2 hombres? ¿Cómo es posible?, exclamó el general. No respondí de inmediato, pero saqué mi teléfono personal y abrí el video que había grabado la noche anterior. La imagen en la pantalla del móvil temblaba ligeramente, pero era lo suficientemente clara como para ver a un anciano desafiando la muerte en medio de una lluvia de balas. Una mirada feroz, una sonrisa burlona a la muerte y una postura que no se doblegaba ante nadie, incluso en los últimos segundos de su vida. Presioné el botón para enviar el clip al servidor central del ejército y me propuse que llegara al mundo exterior. Señor, dije enfatizando cada palabra, lo que los hizo huir no fue mi arma, no fueron los refuerzos, sino este clip. Espere y verá, señor. Cuando este clip se difunda, cuando los medios de comunicación de todo el mundo vean la imagen de un solo guerrero de la sombra resistiendo a un ejército de mercenarios, nuestros carteles vecinos nunca podrán dormir en paz. Colgué sin despedirme y me dirigí al jeep estacionado. Me miré en el espejo retrovisor. El rostro que se reflejaba ya no era el del joven teniente Ricardo, el arrogante estudiante extranjero. Mi mejilla izquierda tenía una larga cicatriz de una bala que me había rozado. Mi cabello estaba revuelto y cubierto de barro, y mis ojos habían cambiado por completo. Eran ojos duros, fríos, pero llenos de una determinación inquebrantable, como una roca, como los ojos del sargento el Viejo Lobo. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué el viejo amuleto que el sargento el Viejo Lobo me había confiado. La cadena estaba hecha de un cordón de paracaídas negro trenzado. La figura del amuleto estaba tan gastada que apenas se distinguía qué era, pero aún así irradiaba una sensación de calidez en mi corazón. Papá no huyó, susurré al amuleto. Papá luchó hasta el último aliento, y prometo que haré que tu nombre sea la pesadilla de ellos para siempre. Me puse el amuleto al cuello. La pesada sensación de responsabilidad recaía sobre mis hombros, pero me enderecé más. Un joven autodefensa se acercó a mí. Se quitó su boina negra y me tendió un pañuelo negro nuevo. Teniente, vimos lo que hizo anoche, dijo con respeto, sus ojos llenos de admiración, no como un oficial de alto rango, sino como un hermano de armas. El sargento Lobo solía decir que quien puede llevar este pañuelo no es quien tiene rango, sino quien tiene corazón. Me metió el pañuelo en la mano. Ahora es usted uno de nosotros. Miré el pañuelo negro en mi mano. La tela era áspera pero firme. Lentamente me lo até al cuello, reemplazando la corbata cara que solía usar. Adiós a mi cómoda vida en la ciudad. A partir de este momento, soy un nuevo guerrero de la sombra de la frontera oriental. 72 horas después, las redes sociales casi explotaron. El video de solo 45 segundos que grabé esa noche había superado los 100 millones de reproducciones en todo el mundo. Los titulares de las primeras planas de los periódicos internacionales mostraban la foto del anciano de negro de pie, desafiando a la muerte, con un gran titular que decía: «El soldado inmortal de México».
Analistas militares de todo el mundo se apresuraron a analizar el clip, algunos diciendo que era una técnica de edición, otros que era un proyecto secreto para crear supersoldados biológicos, pero nuestros carteles vecinos, ellos sabían muy bien lo que era. Los últimos informes de inteligencia indicaban que las fuerzas de los carteles a lo largo de la frontera se habían retirado varios kilómetros de los puntos de conflicto. El miedo se había extendido por todo su ejército. Nadie se atrevía a incursionar en el territorio donde un demonio de negro montaba guardia. No temían a los cañones ni a los tanques, sino al corazón indomable del pueblo mexicano. Cerré la pantalla de la tablet y levanté la vista hacia la vieja y destartalada casa de madera al final del pueblo. Una joven salió a recibirme, sus ojos tristes pero fuertes, igual que los de su padre. Le entregué un paquete de tela blanca que contenía el amuleto y la placa de identificación del sargento Lobo. Sus manos temblaban al recibirlo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas suaves, cayendo sobre la fría placa de metal. «Papá dijo que te lo diera», dije con voz quebrada. «Dijo que no huyó, que no te abandonó». La joven abrazó el paquete con fuerza y rompió a llorar inconsolablemente. «Lo sé, papá. Papá nunca huyó. Papá es un héroe, mi héroe y el héroe de todo México». Permanecí allí, mirando esa imagen, con un nudo en la garganta. El sacrificio de un hombre era más grande que cualquier descripción. El sargento Lobo no dejó ninguna fortuna a su hija, excepto el orgullo y el honor que la acompañarían hasta el día de su muerte. Saludo por última vez al altar frente a la casa antes de darme la vuelta y subir al jeep. Mi misión en este pueblo había terminado, pero la misión en la base de operaciones fronterizas acababa de comenzar. Conduje de vuelta a la cima de las ruinas del Sol Escondido, el lugar donde el sargento Lobo había caído. El viento frío soplaba con fuerza. Me quedé mirando el bosque de abajo, donde la oscuridad comenzaba a caer de nuevo, pero esta vez ya no le temía a la oscuridad. Saqué mi pañuelo negro y me lo até al cuello. Apreté el rifle en mi mano. Ya no era el teniente Ricardo, el joven y arrogante oficial con formación extranjera. Soy una de las sombras que vigilará en silencio en la oscuridad. Si algún enemigo se atreve a pisar esta tierra de nuevo, se encontrará con una pesadilla de la que nunca despertará. Porque mientras haya mexicanos que amen a su país, el ejército inmortal nunca morirá. Estaremos en todas partes, en el viento, en el agua y en cada átomo de esta tierra. Respiré hondo. El olor a tierra, el olor a selva, era más fresco que nunca. Descanse en paz, sargento. Yo continuaré su legado. Me volví a mirar una cámara de seguridad montada en un poste, como si le dijera a los espectadores por última vez: y esta es nuestra historia, la historia de los guerreros de la sombra. Si amas esta tierra, no olvides compartir esta historia para que el mundo sepa que en México, nadie nos viene a pisotear.